Buenos días, hermanos, a todos. La paz del Señor esté con todos nosotros en esta mañana. Amén. Vamos a meditar en el mensaje que Dios nos ha dado. Todas las canciones, ¿verdad?, que el Señor, que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestro hermano Jesús, son canciones conectadas con este mensaje. Así que Dios tiene algo que decirnos esta mañana. El título que le he puesto a este mensaje es Escucha y perdona mi rebelión. En la segunda carta, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, nos habla algo interesante. Tal vez ustedes han escuchado muchas veces este texto, en el cual dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Palabra de Dios. ¿Han escuchado este texto alguna vez? Y es interesante porque ahí Salomón nos conecta a ese texto cuando Dios hizo un pacto con Salomón para el pueblo de Israel, en el cual le dijo que él iba a bendecir su tierra, iba a llenar su tierra, iba a bendecir su tierra con cultivos y con grandes cosas, pero con una condición: de que el pueblo fuera obediente, que guardaran el pacto y que guardaran el acuerdo con Dios, ¿verdad? Dios siempre ha sido un Dios de pacto, ¿cierto? Desde el principio Dios ha hecho pacto con toda la humanidad. Hizo pacto con Adán desde el principio, recuerdan, ¿verdad?, que le dijo de que de todos los árboles puedes comer, pero el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces, Dios siempre está pendiente para bendecirnos, para mantenernos en una buena posición. Dios siempre está pendiente de buenos planes para nosotros. Dice: yo sé los planes que tengo para vosotros. ¿Qué planes son? Planes de bien y no de la calamidad. Pero Dios necesita, ¿qué cosas? Corazones humildes. Corazones humildes necesita Dios. Corazones que siempre reconozcan la necesidad de la dependencia de Dios. Por eso es que dice el texto de Mateo: bienaventurados los pobres de corazón. Un pobre de corazón en aquel tiempo era una persona comparada con el mendigo. El mendigo es una persona que reconoce que depende de otra persona para poder sobrevivir. Entonces, lo que está diciendo ahí en Mateo el Espíritu Santo es: bienaventurados aquellos que reconocen su dependencia de Dios. Eso es lo que está diciendo Mateo, que son dichosos todos aquellos que reconocen su dependencia de Dios. Y es que separados de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Así como la rama depende del árbol y también el tallo depende de la raíz, así igual nosotros dependemos de esa raíz que es Dios. Sin Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Así que Dios hizo pacto desde el principio. También ese pacto que hizo, ese pacto maravilloso que hizo con Israel, y le dijo: un solo mandamiento te he dado. Y un solo mandamiento es el que tienes que cumplir, y es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y le dice Dios: y este pacto no está lejos de ti para que lo cumplas. Porque es difícil amar a Dios, hermanos. No es difícil amar a Dios, con todo lo maravilloso que es Dios, con todas las cosas buenas que nos ha dado Dios, el don de la vida que nos ha dado, la salvación que nos ha dado, el perdón que nos ha dado. Entonces es imposible dejar de amar a Dios. Entonces por eso dice: este mandamiento que yo te he dado, dice, no está lejos de ti, para que diga: ¿y quién va a ir por nosotros a traerlo para que lo cumplamos?
ni tampoco está al otro lado del mar para que diga, ¿y quién va a ir al otro lado del mar para que lo cumplamos? Ni tampoco está arriba en los cielos para que digas, ¿y quién va a ir a los cielos a bajar el mandamiento para que lo cumplamos? El mandamiento, dice la Escritura, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas, para que ames al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Cerquita está el mandamiento, en nuestro corazón, en ese corazón, en esos sentimientos que nos ha dado Dios. Así que el segundo libro de Crónicas nos remonta a ese pacto que hizo Dios con Salomón, el que dedicó ese templo, y el Señor se le apareció en algunas advertencias y también le dio algunas garantías y le dijo que ese era el lugar que Dios había elegido para sacrificio y para adoración, y le dijo también que Dios le dio pactos de beneficio a Salomón, pero también le dio advertencia. Le dijo, yo puedo cerrar los cielos para que no llueva, le dijo Dios. Y yo también puedo mandar la langosta para que se coma los frutos. Yo también puedo también cortar la lluvia, le dijo Dios. Pero yo también puedo darte también beneficio, le dijo Dios a Salomón. Entonces le dice, pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi rostro es invocado, oraren y busquen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, Dios siempre está interviniendo en todo momento, no porque Dios quiera tentarnos. Dios no tienta a nadie. Lo que hace Dios es enseñarnos, que nosotros aprendamos la magnificencia de Dios, aprendamos a amarle, aprendamos a respetarle, aprendamos a adorarle, aprendamos a estar con Él, cerca de Él. Pero Dios siempre está como el Padre, ¿verdad? Como el Padre siempre está pendiente de sus hijos. Muchas veces toca castigar a los hijos, ¿cierto? ¿Pero qué es? ¿Porque nos gusta castigarlos? ¿Verdad que no? Es para que ellos aprendan en ciertas maneras. Porque imaginémonos, si le damos un pescado a nuestro hijo, el pescado ¿cuánto le puede durar? Le dura en el momento, ¿verdad? Incluso el pescado se digiere rápido. Le dura en el momento. Pero luego, ¿qué va a tener nuestro hijo? Va a tener hambre, ¿cierto? Pero si le enseñamos a nuestro hijo a pescar, ¿va a tener hambre? Entonces, Dios eso es lo que nos está enseñando a nosotros. Nos está enseñando que seamos hombres y mujeres de fe. Nos está enseñando que seamos hombres y mujeres de oración. Nos está enseñando que seamos hombres y mujeres de adoración. Eso es lo que Dios pretende con nosotros, enseñarnos que Él está siempre pendiente de nosotros. Entonces, aquí en este texto que hablábamos anteriormente, si se humillare mi pueblo, nosotros siempre estamos pidiéndole a Dios que nos bendiga en todo tipo de situación, siempre estamos pidiéndole a Dios bendición, pero muchas veces le pedimos a Dios no con un corazón humilde, no con un corazón en el cual Dios se complace, porque Dios se complace de los corazones contritos y humillados. Dios siempre está pendiente de bendecirnos. Sin embargo, este pacto que Dios hizo con Israel nos enseña a nuestras vidas cómo podemos hacer. Dice, si mi pueblo, estas palabras están dirigidas a todos, ¿verdad? Están dirigidas no están dirigidas específicamente a una persona, sino que están dirigidas a todo el pueblo, porque Dios conoce el corazón de todos. Y Dios sabe que todos necesitamos de esa humillación. Cuando me pongo a pensar en Job, ¿han leído alguna vez el libro de Job, cierto? Entonces, cuando nos ponemos a pensar en Job, vemos el inicio del libro de Job, un gran currículum en el cual una hoja de vida que tiene intachable.
Dice un hombre de bien, un hombre que ora, un hombre en el cual incluso usa una palabra ahí, ¿verdad? Una persona perfecta, que perfecto en ese contexto quiere decir una persona cabal en sus sentidos. Entonces habla de una hoja de vida de Job grande. Y a veces nos ponemos a pensar, oye, si Job tenía todas estas virtudes, que muchas veces a nosotros nos cuesta llegar a esas virtudes o vamos caminando para poder llegar a esas virtudes. Si Job tenía todas esas virtudes, entonces, ¿por qué le sobrevino un mal tan grande? ¿Por qué le sobrevino ese mal tan grande? Dios tenía planes con Job. ¿Saben por qué? Porque Dios no es un Dios conformista. Sí, es verdad, el año antepasado fui mejor que el pasado. Y el año pasado también fui mejor. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Que cada día seamos mejores. Si ahora oras más, entonces Dios quiere que sigas siendo una persona que ores más, que adores más, que estés más cerca de Dios. Entonces, Dios siempre está con nosotros a llevarnos a un nivel mucho más alto de lo que podamos imaginar. Por ejemplo, conocemos a Pablo. Pablo era una persona en el cual había hecho grandes misiones, había hecho grandes hazañas en sus tiempos, había expandido el mensaje de Dios por todos lados. Pero sí dijo una palabra interesante. No es que lo haya alcanzado todo ya, sino que una cosa hago. Dice, prosigo a la meta para alcanzar el supremo llamamiento de Cristo. Entonces, Dios quiere que cada día no nos conformemos, sino que vayamos de gloria en gloria, cada vez más arriba. Entonces, parafraseando el versículo tenemos podríamos decir, 4 ideas principales ahí. Y dice, si cumples estas 4 condiciones, dice Dios prácticamente, si cumples estas 4 condiciones, primeramente dice, si te humillas. La palabra aquí, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, la acción de humillarse, está hablando de una acción de reconocer, como decía al principio, la grandeza de Dios y la dependencia de Dios. Luego habla también si oras, ¿verdad? Si oras. Y luego otra de las condiciones es si me buscas. Y una cuarta es si abandonas tu mala conducta. Conforme esas 4 condiciones, Dios se quiere conectar con nosotros. Si te humillas, si oras, si abandonas tu mala conducta, entonces yo te oiré desde los cielos. Interesante esto. Humillarse, según el diccionario, es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza y la rodilla, especialmente en señal de sumisión, ¿verdad? De un acatamiento. También otro significado del cual dice el diccionario es abatir el orgullo o la altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien. La cultura actual de la cual nos rodea o la cual nos rodeamos nosotros muchas veces y la cual muchas veces también podemos ser partícipes, promueve una actitud de soberbia y arrogancia. Promueve esa actitud soberbia y arrogancia. El simple hecho de querer hacer las cosas a nuestra manera, ya eso es arrogancia. Ir y hacer las cosas a nuestra manera es olvidar y dejar a un lado los consejos de Dios y creer que nosotros podemos hacerlo todos como humanos. Al creer que tenemos todo bajo control y que no necesitamos a nadie para resolver nuestros problemas, esa es una actitud arrogante, esa es una actitud, ¿verdad?, de no humildad. Muchas veces tenemos tantos problemas que en lugar de buscar a Dios, tomamos otras decisiones, tenemos tal vez problemas grandes y en vez de buscar a Dios, muchas veces vamos a otros sitios creyendo que nos pueden resolver el problema. Y muchas veces salimos, ¿verdad?, decepcionados
con ese fracaso. ¿Cuántas veces decidimos simplemente ignorar a Dios con una actitud de no someternos a Él, de una actitud en el cual nos autocompadecemos de nosotros mismos, y muchas veces cuando nos suceden cosas nos peleamos hasta con Dios, nos enojamos con Dios, cuando Él solamente está pendiente de poder ayudarnos? El Señor nos dice que no nos inquietemos por nada. Más bien, en toda ocasión, con toda oración y ruego, dice que presentemos nuestras oraciones a Él, dándole gracia en todo. Entonces, Dios siempre nos está dando salida. Dice que presentemos nuestros problemas a Él. Dice que nos presentemos delante de Él. Dice que le pidamos, que fuera de Él no podemos hacer nada. Entonces Dios siempre nos está dando las puertas, nos está dando los caminos a la solución de nuestros problemas, o a la solución de nuestros agobios, o a la solución de esas cargas que tenemos. Pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros mismos, al apartar la conexión con Dios, entonces creemos que nosotros podemos resolver esos problemas. Sin embargo, solamente Dios puede sacarnos de tales situaciones. Si mi pueblo ora, dice el Señor, ¿verdad? Es interesante también pensar en la vigilancia de nuestra vida. Quizá, ¿verdad? Usted no se ha puesto a detener, o no sé qué planes ha hecho para este año. Todavía estamos en el primer mes de este año, del inicio de este año. Y no sé qué planes ha hecho usted para este nuevo año que está comenzando. Porque el año pasado, pues ya pasó, ya se quedó ahí, con todos sus problemas, con todos los fracasos, con todas las situaciones malas y negativas, se quedó ahí. Ahora, ¿qué nuevos planes ha hecho usted? ¿O solamente pasó de un año a otro año y dijo gracias Señor por un año nuevo y ya está? ¿O realmente se ha detenido a decir, Señor, este año ayúdame con mis nuevos planes a ser un mejor cristiano, a ser una persona que ora más, a ser una persona que está más cerca de ti, a ser una persona en este nuevo año que va a depender de ti, oh Dios, y no de mí mismo? No sé qué planes ha hecho usted. La Escritura nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En este año, si usted ha pensado estar firme, entonces pídale a Dios, acérquese más a Dios para no caer. Si el año pasado cometimos errores negativos por estar alejados de Dios, este nuevo año podamos aprender de algo mejor para ir, como dice Pablo, no es que lo haya alcanzado todo yo, sino que una cosa hago, prosigo, seguir hasta alcanzar, ¿qué cosa? La meta. Hasta alcanzar la meta. No sé cuántos años más nos toque estar aquí, pero que este año nuevo sea un año de triunfo. Ese triunfo espiritual nos va a llevar a otros triunfos. Por eso dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas serán añadidas. Lo que Dios quiera añadir, esperemos en Dios lo que quiera añadir. Pero lo que depende de nosotros es una cosa, buscar el reino de Dios y su justicia. Eso depende de nosotros. Ya lo que Dios quiera añadir, dejémoselo a Dios. Pero lo que dependa de nosotros, eso tenemos que hacer, buscar el reino de Dios y su justicia. Bien, la obra salvífica de Cristo es perfecta y la seguridad de nuestra salvación es un hecho irrefutable en nuestra vida. Como dice la Escritura en Juan, dice, de cierto te digo, el que oye mis palabras y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ciertamente que nos hemos rendido a Cristo, y la arrogancia y el orgullo es un problema que nos puede llegar a engañarnos, ¿verdad? Manejar la perfección en la salvación, eso es algo importante.
creernos nosotros que somos inmunes a este mundo sin darnos cuenta de que estamos dependiendo de Dios. El exceso de confianza o la libertad que Dios nos ha dado, no la podemos convertir en libertinaje. Porque si la convertimos en libertinaje, entonces vamos a caer o vamos a alejarnos de Dios. Por eso tenemos que pensar y recordar el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros tenemos un pacto con Dios, ¿cierto? Nosotros hicimos un pacto con Dios. Cuando nos bautizamos, cuando nos acercamos a Dios, cuando decidimos entregar nuestra vida a Dios, hicimos un pacto con Dios. Entonces ese pacto que se mantenga firme siempre. Por eso dice, el que piensa estar firme, pues cuídese que no caiga. Bien, como muchos, ¿verdad?, en aquel tiempo fueron cortados, resistiendo también en todo momento a la tentación. A muchas veces las pruebas pueden venir de tres tipos de viento. El número uno es, la prueba puede venir porque nosotros la buscamos. Porque nosotros busquemos la tentación. ¿Cómo? Frecuentando sitios que no son correctos. Muchas veces quizá nos sentimos muy agobiados por las pruebas. ¿Por qué? Porque estamos visitando sitios que no son adecuados. Sitios que, como decía uno, ¿verdad?, en un chiste, es que estoy buscando la tentación para vencerla. Y al final pues termina vencido. Termina vencido. Porque, como decía anteriormente, separados de Dios, nada podemos hacer. Y si estamos buscando la tentación, nos estamos separando de Dios. Estamos separándonos del escudo protector que es Dios. Y si nos separamos del escudo protector, entonces fácilmente podemos ser traspasados por la espada del mal. Entonces, la prueba o las tentaciones pueden venir a causa de ¿qué cosa? De las concupiscencias, como dice Santiago. Por buscarlas nosotros mismos. Es mejor estar cerca de Dios, pendiente de Dios, en la alabanza de Dios, ocupado en Dios. Así no seremos sometidos, no seremos expuestos a las tentaciones del maligno. Pero si nos acercamos a lugares en donde está frecuentemente la tentación, entonces podemos ser vulnerables a esos ataques del maligno. Otro viento de donde vienen las pruebas o las tentaciones es por medio del maligno, ¿verdad? Primeramente dijimos que es por medio de nosotros, de nuestra concupiscencia que buscamos. Y otra acción es que puede ser por medio del maligno. ¿Cómo? Pues el maligno opera de muchas maneras para derribar a los cristianos. Por eso dice de que tenemos que estar pendientes de la oración, porque el diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ya sabemos a quién devora, ¿verdad? Un depredador. Siempre devora a la presa que está sola, que está debilitada. Entonces es importante no alejarse de la manada. Porque si nos alejamos de la manada, entonces somos presas fáciles del depredador. Como algunas veces quizás han visto el Discovery Channel, ¿verdad? Esto de los animalitos, de cómo son tan astutos los depredadores, ¿verdad? El león, la hiena, el tigre, ¿verdad? Y todos los lobos y todo eso, siempre están atacando a aquella presa que la ven como débil y sola. Siempre van a por ella. ¿Por qué no van por un robusto y que está en medio de la manada? Porque sabe que toda la manada ahí lo cargan a patada y lo matan. Tonto no es. El depredador es astuto. Entonces, este texto nos enseña de que el maligno anda como león rugiente buscando a quien derribar. Entonces es importante permanecer en la manada. Porque solamente dentro del pueblo de Dios
En constante oración y adoración podemos estar fuertes y firmes. Amén. Porque es mejor, dice Eclesiastés, un cordón de 3 dobleces que uno solo. Es mejor 100 que uno. Entonces, si estamos juntos en comunión, orando los unos por los otros, en constante reforzamiento, entonces es difícil que el maligno nos vaya a derribar. Y otra parte de donde vienen también las pruebas o las tentaciones, o no podría decir no las tentaciones, sino las pruebas, es de la voluntad permisiva de Dios. O sea, no es que Dios nos envíe o nos tiente a nosotros o nos someta a la tentación. Pero muchas veces Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida, como decía al principio, para nuestro aprendizaje. Y Él dice, no nos dejará ser tentado más de lo que podamos soportar. Sin embargo, Dios permite cosas en nuestra vida para que podamos aprender. Dios solamente tiene un propósito con las pruebas en nuestra vida. Solo un propósito tiene Dios con las pruebas en nuestra vida. Y es propósitos de fortalecernos. Miren qué interesante estas dos cosas que están paralelas. Dios permite las pruebas para fortalecernos. El maligno nos somete a la prueba para derribarnos. Dios le permite al maligno que seamos probados. ¿Para qué? Para que seamos reforzados. Aunque el propósito del maligno es derribarnos, pero Dios está pendiente ahí. O sea, de las pruebas que el maligno quiere hacernos, Dios nos quiere dar una enseñanza. Y es que permanezcamos firmes. Y al final, Dios sale ganando con su pueblo. Entonces, hermanos, para este año, ¿qué usted ha planeado? ¿Cuáles son sus planes? Voy a concluir con esto. Este año que iniciamos, lo mejor sería comenzarlo con un buen pie. Olvidar todo lo que quedó atrás y proseguir a la meta de ese supremo llamamiento. Aprendiendo de la parábola del hombre prudente y del insensato. El sabio o prudente es el que debemos representar nosotros. El sabio edificó su casa sobre la roca. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Edificar nuestra fe sobre la roca. Nuestra familia sobre la roca. Nuestra casa sobre la roca. Que este año estemos edificados sobre la roca para que vayamos de victoria en victoria. Amén. Amén.